Hola, soy Wilma Rudolph. Nací en la pobreza, con una pierna paralizada y con muchas voces diciéndome que no podía, pero yo decidí correr. Capítulo 1. Más frágil que el viento, más fuerte que el destino. Nací un 23 de junio de 1940, en un pequeño rincón de Tennessee llamado Saint Bethlehem. Era un suspiro de lugar, apenas una promesa de ciudad. Mi llegada fue prematura, pesaba muy poco y mis pulmones aún no sabían del todo cómo aferrarse a la vida. Desde ese instante, la fragilidad fue mi sombra, pero también mi desafío. Mi madre me envolvía con sus manos delgadas, como si tuviera entre brazos una mariposa que no debía romperse. Ella siempre decía que había nacido para luchar, aunque ni siquiera pudiera sostener mi cabeza al principio. Era la hija número 20, sí, 20, en una familia de 22. El amor no escaseaba, pero el pan sí. Aún así, había algo en mi interior que ni la escasez ni la enfermedad lograron robarme. A los 4 años, la fiebre me atrapó con fuerza. Me hablaron después de una doble neumonía, de noches de delirio y de rezos que llenaban la casa más que el aire. Sobreviví, pero cuando creí que lo peor había pasado, a los 6 años llegó la poliomielitis. Esa palabra que suena a sentencia. Mis piernas, o mejor dicho, una de mis piernas, dejó de obedecerme. Mientras los niños corrían en la tierra caliente de Tennessee, yo solo podía mirar desde el porche, con una pierna rígida como el silencio. Recuerdo a mi padre, Ed Rudolph, un hombre de pocas palabras y muchas horas de trabajo. Era mozo de tren, y cuando no estaba cargando maletas ajenas, se partía la espalda haciendo lo que fuera para traer algo a casa. En sus ojos vi siempre orgullo, incluso cuando me veía arrastrar la pierna con ese aparato metálico que me hacían llevar. Nunca me miró con lástima. Eso me enseñó que no debía tenerla yo tampoco. Mi madre me llevaba cada semana a una clínica a kilómetros de casa, porque los médicos decían que había una esperanza si era constante. A veces íbamos en autobús, otras veces alguien nos daba un aventón. En los días más difíciles, caminábamos. Ella sostenía mi mano. Yo arrastraba mi cuerpo. No fue rápido, ni fácil, ni milagroso. Pero un día, me puse de pie. Y un tiempo después, caminé. Y no solo caminé, corrí. Capítulo 2. Entre el polvo y las estrellas. Recuerdo el sonido de mis pasos sobre la tierra seca de Clarksville. Cada zancada era un pequeño triunfo, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo, pero esta vez con alas en lugar de muletas. No sé cuándo exacto ocurrió, pero un día me di cuenta de que ya no era la frágil que todos miraban con preocupación. Claro, aún quedaban cicatrices, mi pierna derecha siempre sería un poco más débil, pero mi voluntad se había vuelto tan fuerte como el acero. En la escuela primaria, los recreos eran mi campo de batalla. Me deslizaba entre los niños como un pequeño torbellino, esforzándome por correr tan rápido como ellos, por saltar tan alto como las chicas que jugaban a la cuerda. Al principio me miraban sorprendidos, como si esperaran que en cualquier momento cayera y volviera a usar el aparato ortopédico. Pero no caí, y cuando me di cuenta de que nadie más esperaba mi caída, comencé a correr más rápido, más lejos. El baloncesto fue mi primera pasión. Mis hermanos mayores siempre jugaban en el patio, y aunque al principio me rechazaban porque, según ellos, las chicas no eran lo suficientemente buenas, poco a poco fui ganando mi lugar. En casa, compartir significaba sobrevivir, compartíamos comida, compartíamos camas, compartíamos sueños. Pero en el patio de baloncesto, yo no compartía nada. Era mi espacio, mi tiempo, mi lucha. Un día, una entrenadora de la secundaria me vio jugar y quedó impresionada. Nunca olvidaré cómo se acercó y me dijo con voz firme pero amable: Wilma, tú no solo corres, vuelas. Yo no sabía qué responder. Mis pies estaban en el suelo, pero mi corazón estaba ya en el aire. Aún así, no todo era tan sencillo. En Clarksville, Tennessee, las oportunidades eran escasas, especialmente para una chica afroamericana como yo. Las aulas estaban separadas, los vecindarios divididos, y los sueños de las chicas como yo no solían alcanzar el cielo. Pero mi madre siempre decía que ningún sueño era demasiado grande si tenías el coraje de perseguirlo. Y yo lo tenía, eso lo sabía. Mis entrenamientos comenzaron a cambiar. Ya no eran solo juegos con mis hermanos, sino prácticas serias en el equipo de baloncesto de la escuela secundaria. Empecé a notar algo curioso: cuanto más corría en la cancha, más me pedían que siguiera corriendo fuera de ella. Wilma, prueba una carrera, me decían, y así lo hice. La pista de atletismo era un nuevo universo,
uno donde el polvo se alzaba tras mis pies y el viento cantaba canciones de libertad en mis oídos. Me enamoré de esa sensación, de esa velocidad. Allí no importaba quién eras, de dónde venías o cuántos obstáculos habías enfrentado. Lo único que importaba era llegar a la meta. Ese fue el momento en el que dejé de ser una chica que soñaba con volar. Me convertí en una chica que sabía que podía. Capítulo 3 del dolor de las derrotas, la semilla de la gloria. A veces la gente cree que cuando uno supera lo imposible, todo lo demás se vuelve fácil, como si haber caminado después de la polio me hubiera convertido en invencible. Pero la verdad es otra, cada victoria trae consigo un nuevo tipo de miedo. El miedo a no estar a la altura, a no cumplir con las expectativas que otros ponen sobre tus hombros, o peor aún, con las que tú misma construyes en silencio. Había encontrado mi lugar en la pista, allí era libre, allí era veloz, pero el talento no siempre basta. Lo aprendí cuando empecé a competir en serio, representando a mi escuela, luego a mi comunidad. Recuerdo mi primera gran carrera fuera de Clarksville. Era como estar en otro mundo, las gradas llenas, los cronómetros implacables, las miradas que pesaban más que los años. Esa vez no gané, ni siquiera estuve cerca. Cuando crucé la meta detrás de todas las demás, sentí que todo mi esfuerzo no había valido de nada. Me dolía el cuerpo, me dolía el orgullo. Pero más que nada, me dolía el recuerdo de los días en los que caminar era una hazaña. ¿Cómo podía haber llegado tan lejos solo para fracasar? Esa noche, en el viaje de regreso, no hablé. Miraba por la ventana del autobús, tratando de no llorar frente a las demás chicas. Pero cuando llegué a casa, mi madre me esperaba en la puerta con ese rostro tranquilo que solo las mujeres fuertes de verdad saben mantener. Me abrazó. No me dijo, lo hiciste bien. No me dijo, no importa perder. Solo me dijo, esto también se entrena, Wilma. El corazón también necesita práctica. Y tenía razón. Aprendí a entrenar el corazón tanto como las piernas. A perder sin derrumbarme, a usar cada derrota como fuego, como impulso. Fue durante esos años que conocí al entrenador Ed Temple, del equipo de atletismo de la Universidad Estatal de Tennessee. Él tenía ojo para detectar diamantes en bruto. Y, al parecer, vio algo en mí. Me ofreció una oportunidad para entrenar con su equipo. Aunque yo aún era muy joven, acepté sin pensarlo. Las prácticas eran duras, y a veces humillantes, pero había algo diferente en esa pista universitaria. Todas las chicas que entrenaban allí habían tenido que luchar por su lugar. No había princesas, solo guerreras. Me sentí en casa, comencé a mejorar, mis tiempos bajaban, mi confianza subía. Y entonces llegó la noticia que cambiaría mi vida. Los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956 estaban por celebrarse, y existía la posibilidad, pequeña pero real, de que yo pudiera clasificar. Tenía solo 16 años, no estaba lista, o eso pensaba yo. Pero el destino, a veces, no espera que estés lista, solo te da una oportunidad, y depende de ti correr tras ella, o dejarla ir. Capítulo 4, un sueño con sabor a bronce. Tenía 16 años cuando me dijeron que podía competir por un lugar en el equipo olímpico. 16. Aún me peinaba con trenzas y me mordía las uñas cuando estaba nerviosa. No me sentía como un atleta profesional, pero ahí estaba, frente a mí, una posibilidad que parecía tan lejana como las estrellas: representar a mi país en los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia. Nunca había viajado tan lejos, nunca había estado en un avión, nunca había sentido tantas mariposas en el estómago. El proceso de selección fue como vivir dentro de un sueño al que no te atreves a despertar. Cada carrera, cada entrenamiento, cada segundo medido con frialdad, y yo, corriendo como si con cada zancada pudiera probar que sí merecía estar allí. Lo logré, clasifiqué, no como estrella individual, claro. Fui elegida como parte del equipo de relevos 4 por 100 metros. Había corredoras más veloces, con más experiencia, más fuertes, pero a mí me bastaba con estar, con formar parte, con llevar ese uniforme, esa bandera, ese nombre, Wilma Rudolph. El viaje a Melbourne fue una mezcla de vértigo, emoción y miedo. El mundo me parecía demasiado grande. Las demás atletas parecían diosas talladas en viento. Yo aún sentía el peso de mi pasado en una pierna que a veces temblaba más por el recuerdo que por el esfuerzo. La competencia llegó rápido, como todo lo que es importante en la vida. No teníamos margen para errores. Teníamos que confiar unas en otras, correr como una sola alma dividida en 4 cuerpos, y así lo hicimos. Corrí mi tramo con todo lo que tenía. El estadio rugía, el suelo ardía, y en mi pecho latía el corazón de la chica que una vez no podía caminar. Ganamos la medalla de bronce. Bronce, para muchos, un consuelo. Para mí, era oro puro.
Era la prueba de que sí se podía, de que la chica con una pierna paralizada, la que había aprendido a caminar más tarde que sus hermanos, ahora corría entre las mejores del planeta. Aquel podio no era el final, era apenas el inicio de algo mucho más grande, porque ahí, entre el sudor, el metal colgado del cuello y las luces que me cegaban, entendí algo muy simple. Yo no estaba hecha para ser parte del equipo, yo estaba hecha para liderarlo. Volví a casa con una sonrisa tímida y el corazón en llamas. Tenía solo 16 años, y ya sabía que mi historia apenas comenzaba. Capítulo 5: El regreso de una madre que corre con fuego en los pies. Después de los Juegos Olímpicos de Melbourne, regresé a Tennessee con una medalla en el cuello, con el mundo entero aún por descubrir. Me decían, la chica de bronce, la promesa del atletismo, y en cada entrevista me preguntaban por el futuro. Pero nadie preguntaba por la parte más real y más íntima de mi vida. Tenía apenas 17 años, y estaba embarazada. Sí, una medalla olímpica en una mano, y un bebé creciendo dentro de mí. La vida tiene una forma peculiar de poner a prueba la fuerza que crees haber conquistado. En mi comunidad, ser madre tan joven significaba que debías dejarlo todo, que los sueños se aplazaban, o se extinguían. Me hablaban con compasión, con resignación. Algunos me decían que había sido un buen intento, como si ya no quedara más por hacer. Pero yo no era una historia de casi, nunca lo fui. Mi hija, Yolanda, llegó como una tormenta suave, me hizo más humana, más fuerte, más decidida. Cuando la sostenía en brazos, recordaba las veces en que mi madre me cargaba a mí, débil, enferma, con la fe como única medicina. Ahora me tocaba a mí ser esa roca, esa raíz. Pero no dejé de correr. Mientras muchas decían, ahora te toca cuidar el hogar, yo pensaba, ¿y si también puedo cuidar mis sueños? Me inscribí en la Universidad Estatal de Tennessee, con una beca para estudiar y seguir corriendo. Allí estaba de nuevo con el entrenador Ed Temple, el hombre que había creído en mí cuando yo aún dudaba de mi propio poder. Los entrenamientos fueron más intensos que nunca. Mi cuerpo había cambiado, mi vida también, pero había algo que no cambió jamás, el fuego en mis pies. Cada paso en la pista era una promesa, por mi hija, por mí, por todas esas chicas que alguna vez creyeron que la maternidad, la pobreza o la enfermedad eran una sentencia. Mi velocidad volvió, mejor dicho, mi velocidad renació, como el ave fénix que conoce las cenizas de cerca y no les teme. Los años pasaban, y los Juegos Olímpicos de Roma 1960 se dibujaban en el horizonte como una montaña altísima, pero yo ya había escalado otras montañas. Algunas invisibles, otras internas, y ahora iba por la más grande, convertirme en la mujer más rápida del mundo. La pista no era solo mi lugar de competencia, era mi hogar, mi altar, mi declaración de guerra contra todo lo que había querido detenerme, y aunque nadie lo sabía aún, yo estaba a punto de reescribir la historia. Capítulo 6: Roma, donde las leyendas no nacen, se revelan. Cuando llegué a Roma en el verano de 1960, el aire tenía un peso especial. Era como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo que todavía no tenía forma, pero que ya se sentía cerca. Tenía 20 años, una hija pequeña esperándome en casa, y una historia a cuestas que nadie podía imaginar solo mirando mis piernas largas y mi uniforme de atleta. Los medios hablaban de mí como una promesa, la chica prodigio del bronce, la mamá velocista. Nadie se atrevía a decirlo, pero lo pensaban, una mujer negra, madre joven, con una pierna que alguna vez estuvo paralizada, ¿podría realmente triunfar en los Juegos Olímpicos? Yo no necesitaba que lo dijeran, lo leía en sus ojos, pero también sabía que el pasado no corre más rápido que yo. Los primeros días en la Villa Olímpica fueron intensos, entrenamientos, entrevistas, nervios, y sobre todo, esa sensación de que cada paso era el último antes del salto. Me concentré como nunca, corría para mi hija, corría por la chica que fui. Corría por todas las veces en que me dijeron que no era suficiente. Y entonces llegó la primera carrera, los 100 metros planos. Esa prueba que no perdona errores, donde 10 segundos deciden tu lugar en la historia, o en el olvido. Corrí como si el suelo me estuviera empujando hacia adelante, como si todo mi cuerpo entendiera que ese momento no era solo mío, sino de todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Crucé la meta, levanté la vista, y ahí estaba el tiempo, oro, medalla de oro. Pero no terminó ahí. Días después, los 200 metros, una prueba que exige velocidad, pero también resistencia, estrategia, coraje. Volví a correr con el corazón en llamas y el cuerpo hecho viento, otro oro. Y finalmente, el relevo 4x100, el mismo que me había dado un bronce 4 años antes.
Solo que esta vez no iba a correr como la chica tímida de 16, iba a correr como una mujer que sabía lo que valía. El relevo fue un caos perfecto. Un error en el pase casi nos cuesta la carrera, pero logré recuperar el ritmo en mi tramo y lancé mi cuerpo a la meta como si el mundo estuviera en juego. Tercer oro. Me convertí en la primera mujer estadounidense en ganar 3 medallas de oro en unos mismos Juegos Olímpicos. Una madre, una mujer negra del sur segregado, una chica que no podía caminar. Roma me regaló algo más que medallas, me dio una voz, me convirtió en símbolo, no solo de velocidad, sino de posibilidad. A partir de ese momento, me llamaron la mujer más rápida del mundo. Pero lo que nunca dijeron en los titulares fue que mi verdadera victoria no estaba en el oro, sino en haber llegado hasta allí sin dejar de ser yo misma. A todas las mujeres que hoy caminan con paso firme, y también a las que aún están aprendiendo a ponerse de pie, quiero decirles algo que aprendí con cada cicatriz: la fuerza no siempre se ve en los músculos, ni la valentía en el ruido. A veces, la mayor revolución es atreverse a seguir adelante cuando nadie espera que lo hagas. Yo nací con el cuerpo en desventaja y con el mundo en mi contra, mujer, negra, pobre, enferma, madre joven. Cada una de esas palabras, que para muchos son límites, yo las convertí en impulso, porque no importa cuántas veces te digan que no puedes, si tú decides correr, ya estás ganando. No permitas que tu historia te encadene, escríbela tú misma, con cada paso, con cada intento, con cada no, que transformas en un todavía no, porque tú, igual que yo, tienes fuego en los pies, y alas donde otros solo ven cicatriz. Gracias por llegar hasta aquí, tenemos muchas más historias que contarte. Suscríbete y comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Nos vemos la próxima semana con más de Femi Historias.